Ya, como saben, la ayudantía de hoy corresponde a el texto de Gaeta, El fantasma del positivismo en las ciencias sociales. Yo considero que este es uno de los textos más difíciles que tuve que leer el año pasado, porque tiene un contenido muy denso de filosofía. Eh, de hecho, al final empieza también empieza como con filosofía marxista y da da mucho de qué hablar igual. Eh, pero, claro, con el tiempo adecuado igual, no, no hay que estar una semana pegado al texto para leerlo y entenderlo, sino que leer detenidamente algunas cosas que son más o menos importantes y que las vamos a ver acá igual. Primero el texto empieza con la introducción, con unas malas concepciones que tenían los críticos del positivismo. Como saben, el positivismo causó cierto rechazo en algunos sociólogos que dicen acá en el texto, de hecho algunos culpan el atentado a las Torres Gemelas con el positivismo. Y claro, po, esas concepciones o esas arremetidas que hacen contra el positivismo son a causa de estas cinco cosas que vamos a ver. Primero, que no especifican a qué positivismo se refieren. O sea, como hemos visto en la ayudantía del Círculo de Viena, de Hegel, no hay un solo positivismo. De hecho, dentro del mismo Círculo de Viena había muchos desacuerdos. En el texto de Hegel nosotros vimos como la, las peleas que habían, las peleas entre comillas que tenía Carnap contra Hegel el mismo, contra Russell, etcétera, etcétera. Por lo que, claro, pues no hay un solo positivismo. Eh, Como dije, también a tomar en cuenta los desacuerdos entre los positivistas. También hay algunos positivistas que son más radicales que otros. Hay positivistas que no llevan tanto como esta vara del criterio de demarcación, como sí lo hacen otros. Y también hay consecuencias ideológicas distintas. O sea, vamos a ver que dentro del Círculo de Viena hay, hay filósofos que van más por el socialismo, que son más de izquierda, otros que son de derecha, etcétera, etcétera. Eso. Eh, y ahora una breve contextualización respecto a antes de empezar. Eh, Van a ejemplificar primero con Galileo como... Perdón, no entiendo. Van a tomar a Galileo como un aporte importante acá, porque dicen que él siempre tuvo un lugar privilegiado para la observación, porque está en la página 230. O sea que él sacrificaba, en cierta medida, dice acá, la coherencia de sus sistemas bajo el imperativo de salvar los fenómenos. O sea, él respetaba mucho el poder que daba la experiencia. Los aportes de Francis Bacon también, en cuanto a la aplicación de los principios inductivos, que según él permitían alcanzar hipótesis de alcance universal. Igual acá hay como una pequeña confusión, eh, porque sale en el texto que, claro, Francis Bacon da como el pie para la proposición del método hipotético deductivista que sería el falsacionista de Popper, que claro, es como un poco contradictorio porque Popper era todo lo contrario a inductivista, pero claro, pues se hace como mencionan un poco como la, estas pequeñas bases para lo que formuló después Popper. Los principios, o sea, como vimos también en los textos anteriores, eh, Newton, toda su formulación de su teoría mecánica fue súper importante y fue como el punto culmine de la revolución científica en la edad moderna. O sea, ya cuando estaba Descartes, ya cuando estaba Hume, Sofía quería decir algo, o se prendió el micrófono sin querer, ya no importa. Bueno, como todos estos autores, llega Newton con su formulación de su teoría y es como si ya la revolución científica llegó hasta acá, no podemos llegar a ninguna otra parte. Eh, Después hay también contextualización con John Locke, ya que él
hay que tener en cuenta que él está antes de Hume. Y él, a pesar de ser empirista, sí estaba a favor, por decirlo así, de la res extensa, o sea, del mundo material, del mundo extramental. Y claro, acá el gran paso que da va a ser Berkeley, que es un obispo, el cual hace una crítica a la res extensa, que hace una crítica al mundo extramental. Y de hecho, él no sale en el texto, pero en su momento su teoría ontológica la propuso él como el inmaterialismo. O sea, que no existen las cosas materiales y que las percibimos solamente porque Dios nos da el poder de como esta complejidad de sensaciones. Y claro, po, en el texto dice, entonces, toda la revolución, todos los avances científicos, todo el progreso que venía haciendo con Berkeley y después con Hume, como ya sabemos, se rechaza el deductivismo y parece que todas las herramientas que teníamos, que no habían alcanzado que no habían ayudado a alcanzar este progreso, eran falsas, por decirlo así de alguna forma. Entonces se llega como esta como peligrosa conclusión que sería entonces no podemos conocer. Y claro, pues como vimos también en los primeros textos, va a llegar Kant con su teoría o sea, no con su teoría, con la crítica a la razón pura, y va a proponer lo que son los juicios sintéticos a priori, que si recordamos lo que eran estas oraciones, por decirlo así, oraciones o afirmaciones que producían conocimiento adicional y que además no necesitaban de la experiencia. Y él decía que la física, por ejemplo, iban a ser juicios sintéticos a priori. Eh, claro, iban a ser también la geometría no euclidia, que es esta geometría relativista, que no, que claro, igual un poco más complicada, tampoco es tan importante que lo sepan, pero hay que tener en cuenta que esta geometría ayudó a Einstein para renovar la física. De hecho, fue muy revolucionaria también en su momento, porque criticó la teoría que había puesto Newton, de su teoría de la mecánica. Y claro, va a llegar él con su teoría de la relatividad y va a refutar a Newton y va a refutar también a Kant. Eh, y claro, pues va a haber como una incoherencia, va a haber una discrepancia entre las ciencias, entre la ciencia práctica, representada por Einstein, por ejemplo, con la filosofía. Y claro, pues acá va a venir el positivismo lógico, por decirlo así, a salvar un poco, por decirlo así, esta discrepancia. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Después entramos a lo que es el positivismo kantiano en la sociología, que no recuerdo bien, voy a apoyarme acá, creo que se llama positivismo social, está como positivismo, desde donde dice positivismo clásico, que en la página 234, empieza a hablar de esto. Y claro, pues como sabemos, Comte eh, va a decir que la observación, que la experiencia, por decirlo así, va a ser válida no solamente en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales. O sea, para estudiar fenómenos sociales, la experiencia va a tener un- como un lugar de primer orden, por decirlo así. Va a decir también que no existe conocimiento que se dé a priori, o sea que va a haber un rechazo total hacia la metafísica. Y claro, según él, se planteaba en el texto que la observación había hecho posible romper con los dogmas del pasado. Y es por eso que se asimila la observación con la revolución en cuanto a la ciencia. Eh, la observación, Javiera, ¿quería decir algo? Si es que tienen dudas, me las pueden decir nomás, interrumpan nomás, porque a veces no estoy tan atento al chat. Y claro, pues, por último, volviendo a lo que decía, la observación, Comte le va a dar un lugar más a la natural y no a la artificial que se da en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en los fenómenos sociales, eh, ya, dale, no importa. ¿Por qué?
porque las personas cuando interactúan o para estudiar fenómenos sociales, las personas van a estar con varias, por decirlo así, fenómenos que no se pueden controlar. Entonces, si es que nosotros estudiamos fenómenos sociales en laboratorio de forma artificial, no vamos a estar viendo la interacción completa de un ser humano, de una persona en un entorno social. Por eso es que la observación debe ser en el medio natural donde se desarrolla la persona, o la masa en este ejemplo, porque hay que entender igual sociología como el estudio de, no tengo una definición así completa, pero hay que entender la sociología como el estudio de grandes masas, a diferencia de la psicología social, que estudia pequeños grupos o una persona, un individuo en una sociedad. Pero eso no es tan importante, no nos vamos a desviar fuera del tema, a desviar del tema, perdón. Y claro, pues después llega el capítulo de positivismo social. Eh, ya, el método científico va a ser el más conveniente para estudiar fenómenos sociales, como vimos recién en la diapo anterior. Y el positivismo no va a tener como consecuencia de ideología política, por decirlo así. O sea, no podemos adscribir a que el positivismo sea netamente de derecha o netamente de izquierda. De hecho, acá sale que Comte, por ejemplo, estaba a favor del derecho de la propiedad privada, que algo más de la filosofía liberales de derecha. ¿Y quién era el otro? Y Saint-Simon era más de izquierda. De hecho, Saint-Simon fue uno de los que impulsó, uno de los pioneros del socialismo, del protosocialismo, por decirlo así, que después se, ¿cómo se llama? Se puliría, por decirlo así, un poco más, o evolucionaría al socialismo científico de Marx, que lo vamos a ver más adelante. Y ya, luego vamos a llegar al capítulo de positivismo evolucionista. Y yo creo que si ustedes tienen biología, como también tengo yo, mm, van a cachar como, toda esta teoría de la selección natural, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es que el materialismo, que esta filosofía de que las entidades de la realidad son netamente materiales y no espirituales, y el evolucionismo que deriva de Darwin y de todas las teorías, se iban a dar por las consecuencias iban a ser consecuencias de los aportes teóricos. O sea, todo el avance científico de la selección natural, de las teorías evolucionistas, iban a dar pie a estas dos teorías. Hacen también una semejanza entre la selección natural de Darwin y la selección de teoría científica, en el hecho de que la teoría, tal como se da en la selección natural, de que el más apto sobrevive o traspasa sus genes, por decirlo así, en las teorías científicas se va a dar algo similar. O lo siento, se va a dar algo similar. Eh, Se van a seleccionar como de manera, no sé si de manera natural o artificial, pero van a entrar como en choque las teorías científicas y aquella que resista, que tenga más confirmaciones y resista más como el paso al tiempo y a las refutaciones, va a sobrevivir al paso del tiempo. Y claro, como digo recién, los aportes de Darwin favorecieron a estas teorías, pero también a la concepción positivista, de que el conocimiento científico es el más confiable y el que produce conocimiento auténtico. Y esto nos va a llevar al capítulo que dice positivismo y antipositivismo en el pensamiento de Marx y Engels, en la página 240. No vamos a entrar como tanto en filosofía marxista, porque eh, no es de lo que habla tanto el texto, pero sí contextualiza demasiado. Va a haber como una pequeña ambivalencia, por decirlo así, entre Marx y Engels con el idealismo. El idealismo, para que tengan una general concepción, es lo contrario a materialismo. Si el materialismo dice que eh, la realidad en su forma más primitiva son entes materiales, el idealismo va a decir que todo es espíritu o que todo es sensación, de una manera muy general, repito.
van a tener una confianza en el método científico y van a hacer un rechazo social, o sea, un rechazo al socialismo que venía planteando Saint-Simon, que era un positivista, ya que ellos decían que estaba más de la mano era más una teoría idealista que una teoría materialista. Si tienen como una duda con estos conceptos que estoy diciendo, por favor me los dicen nomás, pues. Escriban en el chat si es que necesitan que vuelva a repetir lo que es materialismo o idealismo, me pueden preguntar nomás y yo lo voy a decir. Porque igual son conceptos que si no estamos familiarizados con ellos, van a ser un poco densos. Pero, claro, volviendo, hay que quedarse con que el conocimiento científico va a ser el único verdadero. Y van a rechazar a los otros socialismos porque no son científicos. Van a decir ellos, va a decir Marx. Y ya vamos a pasar como al capítulo más importante y al cual yo creo que se debería prestar especial atención y leer y releer varias veces igual, porque empezamos con el filósofo Mach, no sé cómo se pronuncia, Mach, yo diría, eh, en donde él va a decir que el conocimiento proviene de la activa participación del sujeto. Y hay que recordar acá a lo que decía que cuando la conciencia seleccionaba los fenómenos y activamente participaba, ahí se producía conocimiento, que no hay conocimiento que se dé por accidente. Algo que no dije, esto es del capítulo de empiriocriticismo y materialismo, que esto, no nada, pero es donde se empieza a desarrollar esta idea. Eh, la percepción también, o sea, yo creo que si están en capacidad psicológica y en biología, van a saber lo que es la definición de percepción. Y claro, pues esta forma va a ser la única forma de conocer. No obstante, esta va a estar determinada por condiciones fisiológicas, producto de la evolución. Y esto va a ser bueno, entre comillas, porque, claro, pues si es que nuestros órganos con los que nosotros conocemos, si nuestros órganos con los que nosotros conocemos, repito, han sido producto de la evolución, van a tener relativa eficacia, a diferencia de aquellos que no pasaron por la evolución, que no pasaron por la selección natural. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que con Mach, Kant y Darwin se fusionan. O sea, va a estar el conocimiento proviene de la activa participación del sujeto y además la percepción va a ser la única forma de conocer, la cual ha pasado por selección natural. Tal como Kant, Mach va a decir que no accedemos a las cosas en sí, tampoco a los estímulos, sino a las relaciones entre estímulos. Va a decir acá que las sensaciones van a construir los objetos con los que conocemos el mundo. O sea, en pocas palabras, van a ser las sensaciones con las que nosotros vamos a conocer. Que si están en biología también van a saber la diferencia entre sensación y percepción y la relación que hay entre estos dos. Eh, como dije recién también, los órganos con los cuales percibimos son producto de la selección natural. Así que por ende van a ser más o menos eficaces, van a tener una relativa eficacia. Y una cita muy importante acá es que dice que deben ser las investigaciones empíricas las que determinen cuáles son los límites de la observabilidad. Yo creo que se explica por sí misma, pero si es que no se entiende así, hay que tener en cuenta que eh, nosotros podemos percibir, nosotros podemos sentir, no más allá de lo que digan las investigaciones científicas. Por ende, por ende, más va a tener una plena confianza en el estudio científico, tal como hemos visto anteriormente. Y claro, pues, va a llegar como esta, no quiero decir encrucijada, pero como este dilema de si decir si es que la realidad es materialista o idealista. O sea que si la realidad es espíritu o es materia. Y él cae en la conclusión de que, voy a citar acá mejor, mm,
¿Dónde calla esto? Espera un poco. Ah, ya, pero ya. Hay que tener en cuenta, sí, para no enredarme más, que, que claro, pues va a decir que existen los cuerpos materiales inanimados y animados, una suerte de realismo. Y también va a decir que no existen más que sensaciones. O sea que va a caer como en este dilema, pues sí. No se casa ni con si con que la realidad es materia o son sensaciones, lo cual le va a llevar al monismo neutral. Neutral porque, claro, no se va por ninguna de estas dos, y monismo porque se refiere a solamente una entidad que constituye la realidad. Y hay que tener en cuenta igual que él no se casa con los cuerpos materiales y animados solamente, no lo hace porque en ese tiempo las investigaciones de los átomos, por decirlo así, no estaban tan avanzadas. Eh, y claro, pues si él tenía como una plena confianza en el método científico, si es que él hubiera seguido vivo hasta 1920, hasta la época de Schrödinger o de Bohr, por ejemplo, cuando se desarrolla la física cuántica, él probablemente, y dice acá en el texto también, que sí se habría escrito por decir que la realidad es materia. Pero claro, pues en ese tiempo no había una plena confianza en los átomos y por eso no se compromete con ellos. Que claro, dice acá. Eh, y claro, ontología, si es que no entienden con mucho este concepto, tampoco es por dar una definición compleja y particular, pero se refiere como va a ser al estudio de la realidad, a esta realidad primitiva. Y dentro de la ontología van a estar estas filosofías idealistas o materialistas, eh, etcétera, etcétera. Pero claro, se podría decir que son estas dos las principales. También va a calificar al espacio, a la noción de espacio, como con dos nociones. O es un constructo humano derivado de la percepción, como hemos visto antes, algo con lo que el humano organiza en la realidad, o va a ser una abstracción geométrica derivada de la aritmética. Eh, pero va a decir que ninguna de estas dos concepciones va a formar parte de la realidad, que ninguna de estas dos definiciones define, valga la redundancia, espacio como tal. Y claro, pues esto va a tener influencia en el relativismo de Einstein, porque como vimos, Einstein eh, refuta las teorías de Newton, diciendo que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que son relativos, que dependen de un punto de perspectiva. Pero claro, eso es física teórica, no creo que le interese tanto. Eh, Mach también va a estar se le caracteriza mucho por esta economía del pensar que se le puede llamar a veces, pero que en el texto está citado de esta forma en la 243, que dice su capacidad para expresar de manera económica los resultados de la experiencia. Y esto hay que recordarlo con la navaja de Ockham, o sea, o con el concepto de parsimonia que también ustedes yo creo que conocen, pero si no, es irse por la teoría más simple a la hora de explicar algo. Y claro, pues hasta acá el monismo neutral, hasta acá más. Y va a terminar el texto, oh, lo siento chiquillos, de verdad, con una crítica, por decirlo así, de los materialistas marxistas. Para que sepamos, la teoría de Marx va a estar influida por por el materialismo histórico, que es muy complejo, que no se puede definir en una ayudantía en los que nos queda ayudantía, pero va a ser esta opción, como vimos, de materialismo, de que la realidad es materia.
De hecho, después la vamos a contextualizar un poco más, pero acá por lo menos hay que quedarse con que el marxismo como idea, como ideal de la única forma de concebir la historia, además de ser la descripción científica de la realidad. Y como sabemos, para los marxistas, el método científico era conocimiento auténtico. Entonces, toda teoría que intentara refutar este materialismo histórico, o todos los otros socialismos que no fueran científicos, iban a ser falsos para ellos. Hasta ahora hay dudas con lo que he dicho. He ido muy rápido tal vez. Si es que no tienen duda ahora, saben que está mi correo. Me pueden hablar cuando sea nomás. Así que nada. Acá puse unos conceptos más o menos complejos, pero que igual son interesantes. Pero un poco. Eh, Porque Marx se va a apoyar en la teoría de la tesis de la dialéctica de Hegel. Hegel, para que sepan, es un filósofo moderno, el cual es muy importante para la Revolución Francesa, procesos así, porque él va a dar una visión de la historia, el cual va a ser eh, el primero que se va a dar una tesis, se va a dar una idea, por ejemplo, la cual después va a ser negada, va a haber una antítesis, y que luego se va a sintetizar formando una nueva idea o un nuevo proceso histórico. De hecho, hay una analogía que él hace con los esclavos, la dialéctica del esclavo y el amo, en donde va a decir eh, que, claro, pues primero está la esclavitud, primero tenemos al esclavo, y el amo niega al esclavo, o sea, niega su virtud de poder vivir, de ser una persona libre. Entonces ahí tenemos tesis y antítesis. Pero luego va a decir Hegel y las personas que estudian a Hegel que el esclavo alimentando al amo, el amo va a seguir comiendo, va a seguir alimentándose hasta que explote, hasta que se muera. Y ahí se va a dar la síntesis, como esta nueva idea. Eh, Me están quedando 10 minutos, ya. Pero claro, pues, los marxistas lo que van a hacer con esto va a ser invertir como este contenido idealista que proponía Hegel y lo van a ahogar con materialismo, que claro, después en su teoría va a ser muy de la idea de esta lucha de clases. O sea, que va a ser como lo mismo que expliqué recién, de que el empresario, el burgués, oprima al trabajador, al obrero, pero que luego el obrero va a dar vuelta a esta tortilla, o sea, va a dar vuelta a los poderes y va a ser el obrero el que esté arriba del empresario, pues se va a dar esta dictadura del proletariado que hablaba Marx. Y claro, esta tesis va a ser la única real, porque también va a decir él que es científica, eh, y por ende la única que sea auténtica. Y acá van a haber diferencias y semejanzas con Marx y los marxistas. Las semejanzas principales va a ser que la realidad no se reduce o sea, la semejanza, perdón, va a ser que la realidad no se reduce a entidades mentales, que no se reduce a espíritu, que el conocimiento auténtico científico, como lo hemos visto muchas veces, y esto muy importante y me parece muy interesante, es que la especie humana va a ser producto de la evolución, y por ende los humanos no tienen espíritu. O sea, la especie humana no siempre fue especie humana. Como sabemos, pasó primero por selección natural y decir que los neandertales son iguales a nosotros o que nosotros somos como... O sea, hay que decir que los neandertales con nuestra especie son muy diferentes y que no tienen nada que ver. Y que los neandertales, por ende, tampoco son especie humana. Y luego de toda esa evolución, de todos los periodos que tuvo, los periodos evolutivos que tuvo el Homo, llegamos a esta especie como más, no sé si refinada, pero a esta especie humana. Por ende, no hay un espíritu como innato en los humanos, sino que somos especies pensantes, que somos especies que reflexionan con moral por producto de la evolución, no por un espíritu, no por Dios. Y por eso esto
se adscribe también a la crítica a la existencia de Dios, porque no va a ser que Dios nos dote de un espíritu con el cual nosotros pensemos, sino que netamente producto de la evolución. Eh, y claro, con las diferencias que tiene Mach con los marxistas más ortodoxos, porque de hecho hay marxistas que les venía bien esta definición, y claro, pues tomaban varios conceptos de los que Mach tenía. Pero con los más ortodoxos, lo principal va a ser que la concepción ontológica, o sea que la realidad no se va a reducir a materia. Como ya se ven, los marxistas son materialistas y Mach no se comprometía con el idealismo ni con el materialismo. Y por eso va a haber este choque. Y para terminar, Lenin, que ustedes conocerán muy bien a Vladimir Lenin, eh, va a criticar su filosofía como idealista subjetivista. ¿Qué significa esto? Eh, Se va a referir a que las cosas van a depender de un punto de vista, de un espectador, de un participante en la naturaleza, y que además las cosas van a ser solamente complejos de sensaciones. Por eso se da este idealismo y subjetivismo. Idealismo porque las cosas son solo complejos de sensaciones, y subjetivismo porque no hay una concepción objetiva de la realidad, sino que todo depende de un punto de vista. Y eso. De hecho, Lenin le hace como una comparación con Berkeley, eh, porque hay que tener en cuenta que Berkeley era un obispo, y su crítica a la res extensa, porque él solamente criticaba la res extensa, el mundo extramental, pero el yo y Dios sí confiaban en ella. Iba a decir que nosotros en realidad, que el otro, que la otra persona, el mundo extramental no existe, sino que percibimos solamente porque Dios nos da esa capacidad. Y Lenin lo va a comparar con Berkeley, ¿por qué? Por lo que dijimos. Y hasta aquí sería como la ayudantía. Lo principal y muy importante sería Mach. Yo creo que si entienden a Mach, si entienden como la filosofía que él propone, eh, van a tener como menos como complicación. Voy a parar la reunión.